Sermecop es una cooperativa que a lo largo de la historia ha puesto a las personas en el centro, asumiendo el compromiso de protegerlas, brindándoles acceso a una salud oportuna sin importar su edad, sexo o si tienen enfermedades preexistentes. Nadie debe ser excluido. Hoy queremos que conozcas Vive Sermecop, un programa de descuentos y beneficios en salud donde podrás acceder a atenciones con especialistas, exámenes, telemedicina ilimitada, sin costo para ti y mucho más. Ingresa a vivesermecop.cl, utiliza el código VIVEMUJER y recibe un 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Y continuamos conversando con el doctor Roberto San Martín allá en su casa de Achao. Hoy, con el gentil auspicio de Sermecop, estamos conversando de las pensiones de invalidez. Querido doctor San Martín, cuéntanos, entre que una persona tiene un síntoma y lo atribuye a alguna razón laboral, por ejemplo, y que se da el dictamen, mira la palabra importante que ocupé hoy día, pueden pasar muchos meses o pocos dependiendo del tipo de enfermedad que se trate, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de eso. Puede pasar mucho porque en general las pensiones que dan daño, menoscabo para tener invalidez, son crónicas, la mayor parte. La mayor parte. También están los accidentes, ¿no? Hay accidentes gravísimos. Me ha tocado pensionar a jóvenes, muy, muy jóvenes, que sufren accidentes de tránsito y quedan con una hemiplegia, una paraplegia, inválidos motormente o con daño neurológico por accidente, y que obviamente también necesitan y requieren y merecen una pensión de invalidez. Pero la mayor parte de las personas llegan a tener grados de invalidez por enfermedades crónicas, por diabetes, por hipertensión arterial, por artrosis, por artritis reumatoidea, por enfermedades del aparato locomotor. Hay muchas enfermedades que pueden generar daño en el organismo que determinan un menoscabo en la capacidad de trabajo. La invalidez que genera un menoscabo en la capacidad de trabajo es la que es susceptible de ser pensionable. Y existen normas hechas por expertos a nivel nacional que se van renovando. Este año acaban de salir las nuevas normas 2022, estábamos usando las del 2016, en que se evalúa cada enfermedad y se le asigna un porcentaje de daño. Y la gente, si llega a un 50% de menoscabo en su capacidad de trabajo, tiene derecho a una pensión parcial, que dura 3 años, que es lo que tú me preguntabas delante. Claro. Y al cabo de 3 años se vuelve a reevaluar. Si sus condiciones o se ha agravado, se le da una pensión parcial definitiva, y esa pensión es definitiva. Y existen las pensiones que tienen un daño de más de un 66% de la capacidad de trabajo y las cuales determinan una invalidez total. Las personas con invalidez total inmediatamente tienen una pensión que es vitalicia. Depende mucho de la evaluación que se haga. Esto es súper importante, perdona, porque yo tenía una confusión o tal vez fue un lapso que me engañó el cerebro, porque estas no son pensiones que se otorgan solo por un tema laboral, sino que porque la persona está realmente enferma e incapacitada para ejercer algún tipo de trabajo. Pero, ¿y si la persona no trabaja, como tú me habías dicho hace más de 12 meses, igual es otorgable esta pensión y se evalúa, ¿cierto? Esta ley es distinta a la ley de enfermedades laborales o profesionales o accidentes del trabajo. Esa es una ley distinta, funciona en otro tipo de evaluación y que tiene otro tipo de pensiones que dan las mutualidades y no tiene que ver con lo que hace la comisión médica, que depende de la superintendencia de pensiones. Esto es enfermedad. Enfermedad, cualquiera que sea, que te provoca un daño para trabajar. Mira, entonces ahí debe ser bien diferente lo que se demora en generarse el dictamen entre un síntoma respiratorio como una fibrosis pulmonar o un cáncer pulmonar, que la evidencia está ahí en la biopsia, a una enfermedad como un lumbago, por ejemplo, que puede tardar mucho más. ¿Cómo es ese proceso? ¿Quién es la persona que da finalmente la opinión de experto y en qué plazos?
Mira, en general son los médicos tratantes los que derivan a las personas y le dicen, señora, señor, su enfermedad ya está crónica, tiene un daño, preséntese y postule. Normalmente son los médicos tratantes, ya sea de la APS o del hospital o médicos particulares tratantes, son los que nos envían a los pacientes. Cualquier Cuando buen profesional cualquier derivaría buen a su profesional, paciente. exacto, que esté atento al daño y conozca bien a su paciente, va a saber que probablemente ya tiene una capacidad disminuida y lo tiene que derivar. Y ellos van, como te dije antes, postulan a IPS o a la AFP y nos llegan los casos a nosotros. Y nosotros lo que hacemos es evaluar al paciente en términos generales y dependiendo de la enfermedad que se trate, la comisión médica nuestra y la comisión médica a nivel país funcionan con peritos, con especialistas determinados. Por ejemplo, tú decías una fibrosis pulmonar. En realidad, en un cáncer pulmonar tal vez es distinto porque ahí uno no los manda a perito, sino que le pide a lo mejor el informe del comité oncológico, basta con la revisión de la ficha, comité oncológico, si no tiene viabilidad o la persona realmente está paliativa con el tratamiento, se pensiona inmediatamente. Pero Ah, mira. en el caso de la fibrosis pulmonar, que hay que evaluar la capacidad pulmonar, hacerle los exámenes correspondientes, uno los manda a un perito broncopulmonar. Ahora, Y eso en tiempos de telemedicina ya no es solo presencial, me imagino que hay como así es. expertos a nivel nacional. Así es. En parte es presencial y en parte es telemedicina. Hay algunas especialidades que tenemos acceso más o menos cercano y los mandamos para la evaluación presencial. Pero, por ejemplo, en psiquiatría, en cardiología, en oncología, tenemos peritos que están en Santiago, en Antofagasta, en distintas partes y son peritos que lo evalúan por telemedicina. Mira, y cuéntanos un poco en el ranking de enfermedades que producen más invalidez, ¿cuáles son las 5 primeras, por ejemplo, en frecuencia? Diabetes. Oh, Diabetes es una de las enfermedades crónicas que más daño producen porque producen daño silencioso. Y las enfermedades del aparato locomotor, la artrosis, producen mucho daño y generan invalidez. Las 5, chuta, déjame pensar, pero aquí no es bien tengo importante. ranking, no tengo Detengámonos en la ranking. primera, detengámonos en la primera, porque ahí se abre también un mundo, porque en este programa, en Salud para Todos, queremos ser también una plataforma de reflexión respecto a lo que nos ha pasado como país, y en 15 años se triplicó la incidencia de diabetes, la prevalencia de diabetes, perdón, de un 4 a un 12%, entonces eso significa que si uno se sube a una micro de 50 personas, 6 son diabéticas que van allí arriba en la micro, y tú me estás diciendo en este momento que esas personas se tienen que pensionar, ¿cierto? En forma como por enfermedad, o sea, por incapacidad, es una enfermedad que deja secuelas, Claro, o sea, neuropatía, nefropatía diabética, retinopatía. así es, tal cual. O sea, y muchas veces la gente no se da real cuenta del daño que se está produciendo en su organismo. Muchas veces no tienen buenos controles, nosotros los evaluamos con exámenes, hemoglobina glicosilada, glicemia, y te das cuenta que a pesar de que están postulando invalidez por diabetes, a veces no tienen un control adecuado. Entonces, finalmente terminan con daño retinal, ciegas o casi ciegas, o con amputaciones. Me ha tocado pensionar gente que ha tenido que amputarse, desgraciadamente. Eh, Desgraciadamente. sí, y Sí. mucho daño renal también. Entonces, y la otra, bueno, la hipertensión arterial también es otra de las enfermedades que nos toca ver bastante como enfermedades crónicas. Y está lo que tú decías, lumbago o discopatías lumbares que al final pueden producir daño. Y, Sí, y por ahí. cáncer de salud Ah, mental perdón, también. y enfermedades mentales. Las enfermedades mentales también son un porcentaje bien importante de las causas de pensión. Tenemos gente con depresiones crónicas, con trastorno de personalidad límite, con retraso mental, que también se menciona. Y de hecho, la gente joven que me toca pensionar por enfermedad mental, muchos son de 17, 18 años, porque tienen un deterioro cognitivo, un retraso mental y tienen derecho a pensión.
Claro, aquí cuéntame un poquito todo este proceso de postulación por una enfermedad hasta que sale desde el síntoma al dictamen. ¿Tiene costo para la persona? Una vez que entra al sistema no tiene costo, o sea, la derivación, nosotros nos toca, por ejemplo, mandar muchas personas a Puerto Montt, porque Ya, aquí hay falencia de muchos especialistas, entonces, si no hay telemedicina de esa especialidad y tenemos un perito oftalmólogo, por ejemplo, que no tenemos en la isla disponible como perito, van a Puerto Montt, pero se les paga el viaje y la estadía, así que se tienen que quedar allá. Incluso a oh, Santiago a veces hemos mandado. mira, Eso corre por cuenta de la fundación entre el pago del Estado o de la AFP. Las personas que están afiliadas a AFP, eso corre por cuenta de la AFP. El afiliado no paga. ya, no tiene que pagarse el pasaje de su No, bolsillo. no, Ya, no se lo reembolsan, ¿ya? Sí, no es un proceso que implique costo para las personas en realidad. pero sí tal vez entregan tiempo, porque Sí, eso sí. veo que son trámites, que en el fondo tú tienes que destinar un tiempo, y si tú estás en Chiloé, tienes que viajar hasta Puerto Montt o donde sea que exista este examen o este perito que te va a ver, y eso probablemente signifique el destino de un día entero para el Imagínate, traslado, el examen. Carola, imagínate que en Chiloé, las islas que se ven allá al fondo ¿Ya? son islas que están bastante aisladas y hay temporal. Ahora en la mañana había temporal, no pueden viajar en lancha, tienen que tomar una lancha, que son subvencionadas, pero la lancha sale en la mañana, tienen que llegar y vuelven a las 2 de la tarde a la isla, entonces no alcanzan a hacer un trámite. Tienen que quedarse, alojar o con parientes o en otras partes, de ahí llegar a la comisión. O tomar un bus a Puerto Montt, tienen que alojar en otras partes. O sea, acá la evaluación es muy difícil para las personas. Tienen que hacer un gran serie. De hecho, a veces dictaminamos sin poder mandarla. A lo mejor debiéramos hacer más evaluación por especialista, pero muchas veces tomamos la decisión nosotros porque las personas están por aislamiento incapacitadas de asistir a una evaluación. Así que con los elementos que tenemos, a veces tomamos la decisión de si está dentro del rango para que justifique la pensión. A mí me gusta mucho la labor que hacemos nosotros tres que somos de la Comisión Médica acá en Chile. Pero maravilloso. Y mira, se nos va a ir este bloque también de conversación y todavía nos quedan tantos temas. Cuéntame un poquito si a ustedes como comisión ya en Chile ya le empezaron a dar los coletazos de los pacientes crónicos por COVID en alguno de sus aspectos, respiratorio, por ejemplo, o neurológico, de algún otro tipo de secuela crónica. Sí, de hecho, la semana pasada nos tocó pensionar a una paciente que estaba con un COVID prolongado, con una enfermedad respiratoria, con disnea de reposo, incluso producto de secuelas de la enfermedad pulmonar por COVID. Y eso es una cosa, que han aparecido estos pacientes que se hacen crónicos después de tener la enfermedad por el virus SARS-CoV-2, el COVID-19. Y otra cosa es el descalabro que quedó en el sistema público y privado también, en realidad, con los casos de COVID que hubo en 2020, en que se ocuparon todos los hospitales, todos los servicios, todos los especialistas en tratar las urgencias que había de hospitalizaciones, de UTI, de UCI, ampliación de camas, en que se postergaron las listas de espera. A Ah, nosotros nos ha tocado claro. ver las secuelas de eso, en casos dramáticos, cáncer no tratados a tiempo, porque se postergó tanto desde que se hizo el diagnóstico el 2019 y tenían que mandarlo a Puerto Montt, no se pudo y terminan teniendo al final cánceres metastizados y son casos dramáticos en realidad. Esta pandemia tiene un costo colateral súper grande en salud. Ahora no solo nosotros, yo creo que en todo el mundo ha pasado lo mismo, pero uno lo ve, yo lo veo en las pensiones de invalidez, en la gente que postula y que se tuvo que postergar tratamiento o las listas de espera para operarse. Nos ha tocado pensionar, por ejemplo, por artrosis de cadera, que tiene tratamiento. La artrosis ¿Ya? de cadera tiene tratamiento porque se le puede poner una prótesis de cadera, pero hay gente que lleva 4 o 5 años esperando y resulta que en la lista de espera hay 500 personas en la lista de espera para operarse. Entonces, al final terminamos pensionándolos igual porque no tiene acceso
La legislación nos permite, si la persona por alguna circunstancia no tiene acceso al tratamiento que sería indicado, también podemos pensionarlo. Estoy impactada porque en el fondo la pandemia no ha terminado. No. Las pandemias no se terminan por decreto. En la semana pasada en Japón hubo en un día 107.000 casos de la nueva variante BA5, que uno dice ya, pero no te lleva a la UCI esa variante, pero resulta que como característica es que evade la inmunidad, y eso significa que da lo mismo si ya tuviste COVID o te vacunaste, eventualmente puedes tener una o más veces por esta nueva variante, ¿cierto? El SARS-CoV-2. Entonces, yo aquí me aprovecho de las palabras del doctor Roberto San Martín, que el que ve el estadio final cuando ya la persona está mereciendo una pensión de invalidez. A nosotros en la UCI nos toca a la persona en el peor momento del agudo, y hoy hay 190 y tantas personas en las UCI aún. En la semana pasada un día con 71 fallecidos, o sea, no quiero ser una latera, pero quiero decir como mensaje que esta enfermedad todavía existe, no se ha dado por superada ni aquí ni en ningún país de la orbe. Entonces, por favor, mucho cuidado. Querido Roberto, mira, creo que se nos va a hacer corta esta conversación, pero hemos aprendido un montón de cosas, y entre esas cosas entonces hemos aprendido que las enfermedades pueden terminar con tu vida laboral o con tu vida activa en el fondo mucho antes de lo que uno pensaba, porque en Chile tenemos una longevidad mayor. ¿Cuál es tú eres el experto entonces en calcular cuánto es la sobrevida promedio de un chileno y una chilena medio? No, pero ya nos estamos acercando a los 90 años, tanto hombres como mujeres, así que en 20 años más vamos a estar 95, así que ¿En sí, serio? vamos prolongando, sí. Bueno, si no aparece alguna otra cosa. Entre medio, claro, no. Yo tengo que contarle a los auditores que la persona más longeva a la que yo he visto colocarlo en marcapasos y que tenía expectativas de vivir 10 años más de lo que tenía era de 100 años. Y eso, para que ustedes vean si una persona tiene un cuerpo que está sano, que no tiene una enfermedad crónica, que está lúcido, que tiene poder de decisión autónoma, es un cuerpo que puede resistir mucho tiempo, tal como dice Roberto, en este momento 90 años es lo que nos tiene que durar este cuerpo que cuando los niños están en primero básico ya tenemos los niños más obesos de América, que en octavo básico 1 de cada 4 niños fuma, y en cuarto medio el 50% de los niños han fumado. Y cuando salen de cuarto medio pasan 10 años y en promedio los chilenos hemos ganado 10 kilos. Entonces, como que la carrocería en el fondo de la estructura del organismo se nos va desgastando aceleradamente si no le ponemos freno a ese tipo de cosas. ¿Qué vamos a hacer, Carola? Si hay tanto milcao, yuco, cordero La al cosa paso. rica. Ahí sí, ponnos un poquito al día. Nos quedan un par de minutos, pero yo quiero reservar estos minutos para que nos cuentes un poquito de la cultura de Achao, de la cultura de Chiloé. ¿Qué cosas ricas tienen ahí en tu isla? Bueno, Quinchao es una isla con mucha historia, muy antigua. Aquí está la iglesia más antigua de Chile, que es la iglesia de la Nuestra Señora del Loreto, que construyeron los jesuitas en el siglo XVII. Oh, Y era un pueblo de chonos, mucho antes de la llegada de los españoles. Achao tiene una historia larguísima, porque esta zona, la de las islas del canal interior, es de las zonas con mejor clima dentro de esta zona patagónica isleña, digamos. como muy Y protegida. sí, más protegida, y los chonos iban de isla en isla y recolectaban mariscos. Y por eso la cultura del marisco, de comer los curantos, está arraigada ya desde la época prehispánica. Y así que, bueno, se come rico en realidad, hay cosas muy entretenidas. La gente es muy solidaria, es muy buena gente. Eh, Hay mucha actividad compartida en comunidad. Aquí, a mí siempre me llamó la atención cuando llegué, de hecho, hace ya van a ser 9 años. Aquí no hay mucho sentido de la propiedad privada, o sea, la gente Mira, entra a tu terreno, si tenía un terreno, y pasa, es costumbre compartir todo. Hacen minga, por ejemplo, para sacar papas.
en que todos trabajan juntos para sacar las papas. Explícale a los auditores qué es una minga, porque tal vez no está completamente recordado ese concepto. Una minga es un trabajo colaborativo. Es un trabajo colaborativo en una comunidad, en el pueblo, en un sector rural, en que las personas se ayudan entre todos para hacer un trabajo. Ahora, no es un regalo, ¿ah? La minga es una mano de ida y de vuelta. Exacto. Significa que si a ti te ayudaron a majar la manzana, que moler la manzana para hacer chicha, la próxima vez que el vecino tenga que ir a sacar papas, tú tienes que estar. Obviamente, claro. Es un trabajo colaborativo. No es propio de Chiloé, es propio de la cultura prehispánica en América, las mingas, no solo de Chiloé, pero acá se dio mucho y aquí está vivo, se da bastante en el campo, sobre todo lo de las mingas. Entonces existe esa cultura de ser colaboracional, de colaborar comunitariamente. No es que la gente en Chile regale las cosas y que sea así. No, le cuestan mucho, entonces no es que regale, sino que hay un trueque de trabajo, de compartir en comunidad. Eso se da mucho, es muy bonito. Pero claro, es una cosa tan solidaria, y yo diría que no solo concepto de isla, sino que de nación o de país o de cultura. Tal como tú dices, la cultura prehispánica era muy, muy, muy solidaria en ese sentido. Si tú no tienes más recursos que un número limitado de personas, entonces tienes que cuidar esa comunidad. Y por eso mismo lo que yo veo es que nosotros nos tenemos que cuidar entre todos, porque el destino de uno es el destino de todos nosotros. Querido Roberto, el doctor Roberto San Martín, hoy día en realidad yo me equivoqué porque pensé que la comisión se llamaba Medicina Preventiva, pero no, es la comisión de invalidez. Pero es un aprendizaje, como digo yo, es mejor decir eso que decir error, porque en el fondo hoy día sí que hemos aprendido contigo, querido Roberto. Te agradezco mucho tu tiempo. Qué lindo como hemos visto que se ha puesto el sol ahí a través de tu ventana, y que esa madera toma protagonismo, ¿cierto? Nos da el calor, nos transmite esta energía y las buenas vibras para toda esa comunidad hermosa de Chiloé. Un abrazo para ti, me despido de ti. Sí, un gusto reencontrarse con amigos de la vida, y yo ahora los invito a una tercera pausa musical y volvemos de inmediato a cerrar este programa. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.